Desde el territorio, el conocimiento y la colaboración, nace Construyendo Futuro con CTCI. Un espacio donde la ciencia, la tecnología, la innovación y las personas se encuentran para imaginar y crear el desarrollo que el Maule necesita. Presentado por el Gobierno Regional del Maule y la Universidad de Talca. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro podcast Construyendo Futuro con CTCI. Hoy estamos en un nuevo capítulo donde conversamos sobre ideas, innovación, tecnología en el Maule y en el territorio. Recordarles que la estrategia CTCI es un proyecto financiado por el Gobierno Regional del Maule a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y ejecutado por la Universidad de Talca. Como siempre me acompaña Iván Coidán, director de esta estrategia, en la conducción. ¿Cómo estás, Iván? Hola, Buen día. Carla, muy bien, encantado de poder saludarte, encantado de estar nuevamente en este espacio, digamos, y con súper interesantes invitados que nos acompañan el día de hoy. Inmediatamente entremos en el ruedo, digamos, y quiero Claro. presentar a quien nos acompaña, digamos. En primer término, quiero presentar y saludar muy cordialmente a Silvana Herrera. Ella es CEO de Mob Design. Voy a leerlo, digamos, para no equivocarme. Es una empresa que desarrolló una banda sensorial que permite de una u otra forma orientación espacial para personas con discapacidad visual. Y además Silvana es Made in Talca y académica acá de la Universidad de Talca, profesora en la Escuela de Diseño también y Ingeniería en Videojuegos y Realidad Exacto. Virtual. También nos acompaña acá un colaborador también de larga data en varias iniciativas acá y particularmente en esto del desarrollo de la estrategia, José Cuevas. Hola José, gracias Hola, por ¿qué tal? acompañarnos. Bueno, José es director ejecutivo de Mumulcan, es una consultora Claro. enfocada en el desarrollo de proyectos de transformación digital, sobre todo para la industria agroalimentaria. Así que a ambos, muy bienvenidos a Muchas este gracias. espacio. ¿Ah? Muchas gracias. Hoy vamos a hablar de digitalización, pero obviamente no en abstracto, con soluciones reales que han impactado al territorio, también de una perspectiva social, así que me gustaría partir con Silvana. Bueno, MOB nace de una problemática, de un dolor muy concreto, y nos gustaría saber cómo también surge esta génesis del proyecto, si hay algo arraigado en ti, ligado como a alguna experiencia, algo que tocó realmente como esa ganas de poder hacer un proyecto de tanto impacto y que hemos visto que últimamente ha sido muy premiado también. Y que nos cuentes un poco qué te hizo pensar que esta era una herramienta para poder solucionar una problemática tan delicada también y sensible. Bueno, yo creo que es como resultó en la vida nomás. Fuimos avanzando, o sea, si te digo, hubo una estrategia que queríamos llegar a trabajar con el tema de tecnología e innovación hacia las personas con discapacidad, no fue así. Fue como en el tema de la investigación que estábamos realizando y viendo las distintas y posibles soluciones, fue que llegamos a trabajar con el tema de tecnología para las personas con discapacidad visual. También fue medio complejo porque en el tema en que trabajábamos con algunos tipos de tecnología no sabíamos cómo iban a responder las personas con discapacidad. Entonces, en ese tema fuimos como bien cautelosos, ir probando distintos tipos y tratando de que lo que estábamos realizando fuera un poquito más análogo, de que fuera mucho más Mm. sencillo entenderlo, tanto para nosotros y sobre todo para las personas con discapacidad visual. Entonces yo creo que resultó, salió. O sea, paso a paso, investigando, pasamos de analizar el bastón blanco, por ejemplo, vimos también el comportamiento de los perros guía, después vimos otras tecnologías que existen en el mundo de la área de discapacidad, en el diseño inclusivo, y vimos y analizamos cuáles eran los procesos que tenían internos y nos dimos cuenta de los pros y los contras que tenían, y ahí ya llegamos a lo que es MOV, que es muy análogo, entre comillas, en la área de la tecnología. O sea, súper simple de utilizarlo. Entonces llegamos a eso por un camino que recorrimos y sucedió nomás. Y ahí también me gustaría quizás que nos explicaras brevemente cómo quién compone este equipo para realizar este proyecto, porque si bien tú vienes del área también de la física, lo conversábamos delante, de matemática, también diseño, también qué hace que también que esto sea un producto digital con éxito. O sea, yo creo que fue el hecho de trabajar con otras disciplinas. Mm. El diseño yo creo que eso es lo positivo que tiene y cuesta abrirse, sobre todo porque uno piensa que sabe todo en la vida y ahora yo estoy en una posición que no sé nada. Así como que ya no tengo idea de nada, pero surgió porque yo cuando hice mi tesis acá, Ajá. fui a la Facultad de Ingeniería a trabajar y allá tenían el Fab Lab, que ahí estaban ya las impresoras de esas tremendas que existían en ese tiempo, y ahí estaban los chiquillos de mecatrónica y ellos empezaron a ayudarme.
Y ellos empezaron como a trabajar, podemos hacer esto, y ahí empezamos a hacer como una especie de cowork que se nació ahí. Y de hecho ahí Eduardo, que estaba trabajando, después se vino a trabajar conmigo y yo me lo traje en el View, contratado. Así como, ya, vente conmigo a trabajar. Y ahí fuimos como viendo las posibles soluciones. Entonces ahora mi rol es como que la idea que yo puedo plantear, el equipo igual apoya, aporta, y ahí ya el experto el que ejecuta. Entonces ahí ya vamos avanzando. Entonces ahora mi equipo se compone con Adrián, que es ingeniero civil electrónico, él trabaja ya directamente con microelectrónica, de hecho es su especialización, Ajá. y ya trabajo con otra ingeniera también que tiene que ver con el tema de los proyectos, tengo diseñadores industriales, tengo un ingeniero en diseño, entonces ahí es como que vamos trabajando y avanzando y tenemos otras personas que les vamos consultando, educadores diferenciales para el tema del lenguaje, para trabajar con las personas con discapacidad, kinesiólogo, también tenemos una psicóloga, entonces ahí vamos avanzando. Es todo Mm. muy, muy multidisciplinar. Genial. No, escuchando a Silvana, la reflexión que me evoca inmediatamente es cuánta complejidad en este caso, pero al servicio también de la comunidad. Que eso también es un norte bien importante de muchas veces no perder cuando uno está, en este caso, desarrollando. Probablemente uno entra en un camino, no sabe el final, digamos, pero hay una motivación siempre, hay una visión, digamos, en un proyecto como tal. Escuchando también muy atentamente a Silvana, hay una palabra que me va dando vuelta que tiene que ver con la adopción. Ujú. Y es lo que de una u otra forma quiero introducir también aquí la pregunta a José, digamos. En muchos foros yo te he escuchado también, José, que has planteado que la transformación digital como tal no es tecnología en esencia. Hay un componente elevado de cultura. Ujú. Y, y la cultura tiene varios subcomponentes. ¿Ah? En la cultura uno encuentra capacidades, digamos, muchas veces endógenas, pero también hay adopción, pues. En los elementos culturales hay sociedades que tienen una mejor o mayor tasa de adopción cuando hace uno las comparativas. Entonces, si la adopción es un elemento clave, ¿ah? Cultural, clave, no solo en generar tecnología, sino también en adaptarla, yo te quería preguntar, ¿qué, qué entiendes tú, digamos, o cómo te explicas tú, digamos, probablemente que existan lugares en el mundo que tengan mayor o menor resistencia cultural, digamos, muchas veces a adoptar tecnología y concretamente también, ¿qué mecanismos crees tú que hay que poner el ojo, digamos, Ujú. justamente para terremotear un poco ese cambio cultural, digamos, y hacerlo mucho más adepto a la tecnología? Dale. Em, a ver, desde mi experiencia, bueno, creo efectivamente que hay un factor cultural que es muy relevante digamos, en lo que es la adopción de tecnologías digitales Ajá. e innovación en general, digamos, adopción de tecnología en general, en nuestro país, en Latinoamérica, diría yo en general, en comparación con otros países, en lo que respecta a mí qué hacer desde Momulcan, que es, como decían, es una consultora enfocada en proyectos de digitalización, automatización y implementación de tecnologías digitales en la agroindustria o industria agroalimentaria, tú puedes ver que hay una reticencia, una resistencia que está dado por lo cultural a hacer las cosas distintas a como ya se vienen haciendo hace muchos años, y sobre todo en un sector tan conservador como la industria agroalimentaria agrícola en particular. Em, en otros lados del mundo quizás no es tan así, pero aún así los números a los cuales uno tiene acceso igual eh, indican que hay resistencias culturales o resistencia, digamos, desde lo humano, de lo psicológico, a cambiarse a nuevas tecnologías digitales, robótica, automatización, en fin. No es que seamos solamente nosotros. Ahora, ¿cómo se trabaja eso? Yo creo que en general y de manera bien integral uno tiene que trabajar lo que es gestión del cambio. Todos los que trabajamos en esto, desde la industria, desde la consultoría, un componente fundamental es la gestión del cambio, entendiendo cómo ir trabajando con las personas en la prueba, validación de las tecnologías y ir mostrando el valor de la tecnología de su trabajo. Y no llegar a imponer una Ajá. tecnología y decirle, úsenla porque te decimos que la use y ya, sino que realmente tiene que ser desde el bottom-up, digamos, desde la base, Ajá. ir
validando y co-construyendo, digamos, o de alguna manera ir adaptando la tecnología a las características de cada forma de trabajo que existen en las empresas o en las instituciones. Al escucharte, asocio también que estos cambios culturales, ¿ah? Y por eso todas estas metodologías de gestión del cambio a veces uno las focaliza en personas, eh, que evidentemente componen la industria, pero ¿tú crees que a nivel macro, a nivel industrial, esa reticencia del sector industrial, del privado, tiene que ver por elementos de calidad, que hay muchas veces hay un freno? O sea, la duda de que hay un nuevo producto, una nueva oferta, el elemento calidad siempre se cuestiona, o también hay, en el caso de los alimentos, reticencia desde el punto de vista de resguardar las capacidades organolépticas, en este caso de un producto. Mm, sí, en algunos casos sí, pero en general tiene que ver más como... Bueno, hay un factor importante que es económico, por supuesto, Ok. ¿ya? Que la mayoría, al menos desde el mundo agroindustrial, Ajá. agroalimentario, el tema del costo, el retorno de la inversión que uno hace en estas Sí. tecnologías para los tomadores de decisiones es el primer filtro. Si eso no se cumple, no hay opción ni siquiera de hacer De pilotos ni seguir pruebas escalando. de... Eso es Mm. lo primero, a cualquier escala. Yo lo veo con productores pequeños, con empresas medianas, con pymes y con grandes empresas. El primer factor es, bueno, el retorno de la inversión. Eso es lo primero. Cuando eso ya se cumple y hay una evaluación de proyecto que te indica esto me va a generar un valor agregado desde Ujú. lo económico, financiero, eh, ya viene un trabajo de, pues, que es, al menos como lo hacemos nosotros, de bueno, codiseñar, de Sí. co-desarrollar una solución e ir adaptándola a los procesos, a la forma de trabajo de cada uno. Mm. Cuando uno trata desde mi experiencia, cuando uno trata de comprar una tecnología, imponerla, Ajá. no funciona y muchas veces queda botada o de repente a propósito no la utilizan porque nunca hubo una consulta desde las Sí, bases o po. no se desarrolló desde las bases. Siempre la curva de Rogers, digamos, que hay unos primeros adoptantes, Sí, pues, el iPhone, están los primeros que están afuera de la tienda cuando sale el primer Ujú. prototipo, pero eso no es el negocio que sea de masas, digamos. ¿Ah? claro. Lo que yo te preguntaba en todo caso es no puedo decir los nombres de empresas en este caso, pero todos estos nuevos productos que son, o sea, mayonesa, pero no usamos huevo, leche, pero Ah, sin ya. leche. Entonces, el potencial cliente, como si la resistencia también iba en la duda de ese cliente, ¿cómo va a tomar algo que en realidad no tiene un componente que históricamente he tenido? Mm. Si iba por ahí, Mm. digamos, si también el Sí, trabajo. sí, a ver, si nos movemos a ese nicho, claro, los modelos de negocio de esas empresas están orientados a un segmento de cliente que compra eso, Ya, ¿ya? Y que valora eso. El que no lo valora no lo va a tienes comprar razón, Lorena. simplemente, Ok, ¿ya? ok, Tiene que ver también como en ese sentido, el segmento de cliente que valora la sustentabilidad, valora el plant-based, valora la tecnología y perfecto. va a comprarlo sí o sí, ¿o no? Claro. Ok. Mira, qué buena la respuesta que me das acá, José, porque en realidad enlazo con la pregunta que le quería plantear acá a Silvana. No estaba preparado. Y no estaba preparado, esto no estaba. Pero tiene que ver con lo siguiente: no solo en Chile, en cualquier parte del mundo, en todos los procesos de innovación, y sobre todo en innovaciones, yo diría un tanto más sociales, que tengan un impacto social, todas la tienen por lo demás. En los primeros estadios se logran prototipos muchas veces increíbles y bastante, diría, vanguardistas. Mm. Eh, pero cuando uno ya comienza a escalar el crossing the shaft, ¿ah? El cruzar ese Mm. sendero, muchos tienen una muerte prematura, digamos. ¿Ah? Entonces, básicamente eso es, yo diría, la espada de Damocles que tiene cualquier emprendedor innovador, digamos, ¿ah? Que está tratando de cruzar ese abismo. Eh, Imagino que hay decisiones muchas veces que son incómodas, ¿ah? No muchas veces del todo agradables, hay riesgos que hay que tomar también. Y yo te quería preguntar concretamente, ¿qué renuncia o riesgo tuviste que de una u otra forma a tomar en MOV en este caso para que una gran idea tuviese un potencial de innovación en este caso? Ay, yo creo Y que pasara es que esa es escala. difícil porque tenéis riesgo en todo, Ajá. riesgo social, económico, de decisión, salud mental, no sé, es como Mm. que tenéis todos los riesgos Hay ahí. resiliencia, Sí, digamos. resiliencia también, pero lo que me acuerdo que hablábamos que cuando yo empecé, no sé, pues estaba en un TL3 recién y ya empecé a avanzar, me gané otro Mm. fondo que ya tenía que mostrar resultados en investigación.
Me acuerdo que un mentor del know-how me dijo, ya estoy en el Valle de la Muerte. Y yo, ya, esto es lo peor Famoso el Valle de que la puede Muerte. pasar, más que esto, seguir avanzando. Y yo creo que a mí lo que me pasó es que sí hemos tenido, si yo te contaba todos los fracasos que hemos tenido con Mod, porque claro, todo, oye, súper bien proyecto, yo llevo 6 años trabajando en el proyecto y hemos tenido, yo creo, más fracasos que éxitos Ajá. con Mod. O sea, nos ha pasado de que no nos funciona la batería, desde que no nos ha llegado un componente, desde que hicimos algún mal cálculo y no han salido, no sé, 30 dispositivos que teníamos que tener. Y ahí es como para decir, ya, sabes que estiro la toalla y chao, así como no hago nada más. Y claro, pues yo creo que una de las cosas es que yo soy dura, soy Eso, es porfiada. que eso te iba a preguntar. Porfiada, mi ¿Qué te mamá me hace, dijo cuando chica, qué y yo te creo que hace no nunca tirar me la lo, toalla? en vez ¿Ah? de cambiar, como que Ajá. adopté eso de ser porfiada. Ya. Yo creo que eso fue lo que me ha mantenido aquí trabajando en Mob. Y lo otro es como que, claro, yo creo que hay una cosa que es peligrosa cuando uno está emprendiendo o haciendo el tema del diseño, que también se lo he dicho a los estudiantes acá, no se enamoren de la idea. Porque es igual que un desamor, o sea, después te das Mm. cuenta que no era tan maravilloso como te das Ajá. cuenta y te parte el corazón. La idea es que no se enamoren, pero sí que confíen en lo que uno está realizando y estar abierta a los cambios. O Yo sea, desde la posición de ajá. cómo empezó Move a lo que Mm. está ahora es completamente distinto. Interpreto que es un cóctel donde los ingredientes son mucha convicción, por lo que uno siento, no amor, como dices tú, pero No, mucha convicción, sí, convicción. y que muchas veces la adversidad es un ingrediente, un insumo que te fortalece más versus Claro, que no te ayuda sí. a caer, Yo digamos. siempre hablaba del fracaso, porque el fracaso siempre es algo muy negativo para nosotros. Como Mm, que dicen, ah, sí. fracasaste y algo terrible. Después ya me di cuenta trabajando en investigación aplicada que el fracaso se puede monetizar. Entonces ya Mm. podemos seguir avanzando, nos sirve, claro, porque yo creo que no hubiera llegado a lo que Mm, estoy haciendo con MOV ahora si no hubiera fracasado las 1000 veces que fracasé atrás. Porque eso me dieron el feedback para darme cuenta de que estaba haciendo mal un tipo de programación, estaba ocupando mal algún sensor Mm. láser. Después, incluso en las formas del diseño que tiene, particularmente MOV, también las tuve que cambiar. Incluso de eso me di cuenta cuando ya estábamos solicitando la patente de invención en Chile, que habían que hacer unos cambios, porque ya le estábamos haciendo cambios, y ahí tuve que hacer avanzar para darme cuenta de que iba a patentar algo que no iba a usar. Mm. Entonces, todo eso ha sido un proceso detrás. O sea, yo no tengo como la receta mágica de decir, no, atrévanse. ah, Sí, es como el 70% del Valle de la Muerte de los emprendimientos que no sobreviven, pero eso no significa que puede llegar al final. o sea, Puede morir la idea que tenéis sí. principal, pero después podéis mutarla y avanzarla y darte cuenta de que tiene 8000 mejoras. Yo todavía veo MOV y le cambiaría 1000 cosas más. Todavía es En como, absoluto, nunca es un proceso lineal, en no, absoluto. nunca, nunca, Sí, y nunca. en ese contexto igual, bueno, nos han contado cómo ha sido también crear empresas acá. Por lo general, no sé si les pasa a veces que les han dicho ustedes son de Santiago. 1000. Ya, ¿qué pasa también como crear en Talca, en el Maule, si bien sabemos que hay personas como ustedes haciendo tecnología, procesos de innovación en otras áreas o en las mismas? ¿Cómo es también crear y sobreponerse en un territorio que a veces puede ser un poco árido literalmente y sobreponerse a eso, como decir, bueno, estamos en Talca, estamos en el Maule, podemos crear una tecnología que impacte realmente en el territorio y en el mundo? Y la pregunta va para los dos, quien quiera responder primero. Bueno, oye, yo originalmente soy de Santiago y me vine por trabajo acá a la región. El efecto Partí, inverso. hice el efecto Sí. inverso. Pero llegué acá con muchas expectativas, trabajé en Conchitoro durante 6 años, de hecho ahí conocí a Iván. Eh, y básicamente me enamoré de esta región, po, del entorno, de lo que del ecosistema, como le llamamos, del potencial que tiene esta región, sobre todo en lo que me convoca a mí, que es el mundo agroalimentario. Somos una Claro. potencia agroalimentaria. Y ahí decidí, digamos, de hecho ahí definí un propósito súper claro que es personal y que lo practico en todos mis emprendimientos, sobre todo en Mumulcan, que es la consultora de la que hemos estado conversando, que en el fondo es transformar la agroindustria maulina y nacional de manera sustentable, digamos, integrando innovación, tecnologías digitales, para hacerla realmente una potencia desde la región hacia el mundo, Mm. ¿ya? Y cuando salí de Conchitoro, lo primero que me dijeron fue, oye, pero ¿por qué no te vas a Santiago de vuelta? Porque allá están la familia, los amigos. Yo dije, no, acá está mi misión, acá está mi norte. Y ahí fue cuando decidí quedarme y entre pandemia y todo, tuve otro trabajo en Notco.
Pero en paralelo fui creando esta consultora, otro emprendimiento que también está enfocado en el mundo agroindustrial y la economía circular. Y fui combinando los dos mundos justamente con ese propósito que le mencionaba. Y me he dado cuenta del gran potencial que tenemos acá, del capital humano avanzado, de las grandes ideas que hay. Y como que hay una brecha que hemos ido identificando, creo, con la estrategia de CTCI y otras iniciativas. Y falta algo ahí que creo que yo desde mi vereda puedo aportar un montón y estoy convencido que están las capacidades de la academia, están las capacidades de la industria, están las capacidades de las startups, de los emprendimientos, de las pymes. Y yo creo que lo único que hoy día falta es juntarse, conectarse, asociarse y trabajar juntos. Y bueno, me falta la cuarta hélice, ¿cierto? El mundo civil y también Totalmente. las instituciones como Corfo que son claves, ¿ya? Y que han logrado impulsar mucho de lo que hacemos desde la región. Así que, al menos desde mi perspectiva, estoy convencido de que desde acá se tienen que hacer las cosas. Mm. Sí, yo creo que aportando un poco lo que estás diciendo, yo creo que igual hay algo poético ahí de resistir desde región. Yo creo que también le da una propuesta de valor a lo que uno está haciendo. Me he dado cuenta porque, claro, siempre me dicen, ¿y por qué no te vienes a Santiago? Igual está súper cerca, igual Talca es una ciudad que es la más Eh, lejana de todos porque no a tenemos pesar. aeropuerto y siempre lo más cercano a 3 horas. Sí. Como que de Santiago a Sí. Conce 1 hora en avión, pero igual en Talca 3 horas y siempre es 3 horas a Santiago. Yo viajo harto a Santiago, voy harto y mira, tengo ya a mi amiga allá y también dicen, ¿y por qué no te venís y que venís siempre a trabajar? No, resistiendo desde la región. Y lo otro es que yo he visto acá mucho Mm. talento, uno lo ve, yo acá, por ejemplo, he visto los títulos en diseño, en mismo MOV tenemos practicantes que después se quedan trabajando, tengo ya gente que se queda trabajando conmigo y que son muy talentosas y que también estamos resistiendo de ese punto de vista y se puede mostrar desde que la región se pueden hacer cosas Mm. directamente lo que estamos realizando acá y también concuerdo contigo el tema de que empecemos a conocernos entre todos. Como que, ay, no sé, yo conocí gente, oye, no tenía idea que estaban haciendo esto en Sí. Talca. Y yo Claro. llevamos como 6 7 años trabajando en esto y no se ha visibilizado los otros trabajos, que después ya me encontraron, no sé, alguna feria en Santiago, no sé, en Emprendement Today, que es como la organización más grande de emprendimiento y todo eso. Como, ay, yo también soy de Talca, yo no tenía idea que estaban trabajando en un proyecto así y como, claro, no tenemos esas redes de conexión que si se forman acá desde la región, yo creo que la resistencia debe ser mucho más amplia y va a ser como una localidad que se puede mirar dentro del futuro de la innovación de lo que se puede hacer. Mira que, si me permites, Sí, Carla, por supuesto. escuchando a Silvana y José, hay un elemento que lo que apuntan también es un concepto de identidad regional. Y siempre, históricamente, las regiones han sido vistas por una identidad de ventajas comparativas. Tengo cordillera, tengo mar, tengo clima, pero acá lo que están hablando es que aquí existen, cuando hablan de talento, ventajas competitivas que pueden marcar y están marcando de una u otra forma la diferencia. Y no solamente que nos identifiquen por algunos memes en torno a burla, sino Claro. porque hay competencias realmente y sobre todo en elementos que son de vanguardia. Muy interesante lo que Sí. están comentando Y vamos ambos. a seguir conversando también Por de eso. supuesto. Ha estado muy inspirador también escucharlos a ambos, así que les agradezco que se hayan hecho el tiempo de estar acá. Vamos a concluir este primer bloque, ya para luego seguir con más conversación. Les recuerdo seguir en nuestras redes sociales a Estrategia CTCI, Instagram, Facebook y LinkedIn también, y todos los capítulos de Construyendo Futuro en nuestro canal de YouTube. Gracias por mantenerse conectado en este episodio dedicado completamente al mundo digital, también cómo creamos desde el Maule, y seguimos con esta interesante conversación, Iván, ¿cierto? Ha estado bastante Absolutamente. productiva hasta el Estábamos en momento. el backstage, tras bambalinas, con una charla bien amena e interesante. A veces el backstage deja varios elementos interesantes en esto, digamos. Yo quería volver con José en este conversatorio y también, pues en varias oportunidades que hemos charlado, José, hemos conversado que el Maule tiene talento, ¿no? O sea, hay capacidad endógena. Hay líneas de investigación, yo te diría, bastante potentes. Las universidades tienen indicadores en materia de investigación bien interesantes, sobre todo comparados con universidades en Santiago. Acá son bastante más nobles en cuanto a su tiempo, digamos, de establecimiento. Hay laboratorios, pero hay un elemento que
probablemente también forma parte de este rompecabezas que es el capital de riesgo, el venture capital muchas veces, o muchas veces también capitales ángeles. Ujú. Entonces, extraño un poco eso, extraño también los elementos de articulación más sistémica y de una u otra forma la demanda por tecnología o innovación o conocimiento a veces del mundo privado. Mm. Yo te quería preguntar, si tuvieras la posibilidad y tuvieras que elegir de todos estos instrumentos que yo te estoy mencionando para destrabar y darle dinamismo a un ecosistema, eh, ¿por, por cuál comenzaría? Hablando de un ecosistema de sistemas digitales. ¿Ah? A tu juicio, ¿cuál crees tú que por acá tenemos que entrar, digamos, en el entendido que es un todo, pero hay, muchas veces hay que aplicar ciertas teclas del Sí. piano para que la melodía se escuche Mm. armoniosamente? Creo que algo mencionamos en el anterior bloque que tiene que ver con la asociatividad y cómo nos relacionamos entre todos los actores que estamos en este ecosistema. Y Ajá. de hecho lo hemos reafirmado en las distintas instancias en las que hemos estado discutiendo con otros actores respecto a que falta conectarnos, conversar y trabajar juntos de manera multidisciplinaria. Y ayer estuve en un evento, por ejemplo, anoche de cierre de Maule Alimenta, no sé si lo conocen. Maule Ujú. Mm. Alimenta fue un programa durante 10 años un programa estratégico de Corfo, que ayer cerró, digamos, el financiamiento, pero sigue como una corporación Ujú. sin fines de lucro. Y hubo un panel de discusión respecto a esto mismo, desde el punto de vista de la industria agroalimentaria. Y el consenso fue precisamente que faltaba que conversáramos, porque habían representantes de empresas privadas grandes, habían representantes de pymes, de MIPYME, emprendedores pequeños, startups, estaba Corfo, estaba el gobierno regional presente también a través de un consejero. Entonces estábamos todos los que de alguna manera trabajamos en esto y yo creo que fue transversal el diagnóstico de lo que faltaba era que nos juntáramos, Mm. nos asociáramos para poder ir construyendo iniciativas potentes, ¿ah? Alineados con una estrategia, por eso es tan importante tener una estrategia Mm. CTCI, tener una estrategia de innovación, tener una estrategia corporativa en las empresas desde la innovación Que hacia hay una afuera, espalda, digamos, una claro, espalda ancha. pero creo que como tú dices, la tecla es juntarse, asociarse y explotar las conexiones, digamos. Eh, con el mundo privado, con el mundo civil, con el mundo público y dentro del mundo privado tener en consideración no solo los grandes, pues sí, están las pymes, en los más pequeños que están impulsando el desarrollo desde la región. Entonces, Y la eso es economía lo sobre primero. todo descansa mucho en las Exactamente. pymes, digamos, Mm. El andamiaje económico, la dinámica de la matriz productiva descansa sobre todo en el sector pyme, Mm. digamos. ¿Mm? Sí, y en ese sentido también, Silvana, creo lo que estaban comentando también de cómo se une también este Ujú. ecosistema, solemos mucho mirarlo de afuera, ¿no? Y también tenemos como modelo quizá Silicon Valley, pero ¿crees tú que quizá debería aplicarse una lógica más territorial Sí. para poder crear en el contexto de que estamos en un país muy diverso y también muy rico como Chile? Desde tu mirada, ¿has reflexionado alguna vez o cómo deberíamos quizá hacer un diagnóstico territorial y luego avanzar? No quizá, obviamente ir afuera, buscar referentes siempre es bueno, pero quizás como cuando volvemos a Talca, a Chile, decir, bueno, acá esto es lo que se puede hacer. Sí, yo creo que es como la dieta, si no funciona la misma dieta para todos. Tengo una idea súper buena, para ti te puede servir. No, no me funcionó. Claro. Yo creo que hay una mala costumbre, no sé, me van a funar. El tema de siempre mirar, ya, vamos a ver en Estados Unidos lo que está haciendo Silicon Valley, ya funciona fantástico para Mm. ellos, pero a lo mejor acá desde el territorio, desde cómo hablamos de, por ejemplo, cómo es Chile del territorio desde el norte, cómo es la zona centro, o cómo aquí Talca funciona, yo creo que es muy diferente. Mm. Yo creo que podrían haber otras estrategias, otras técnicas que se podrían aplicar mezclando, pero conociendo sí cómo funciona acá el emprendimiento. Directamente, allá es como, no sé, es una máquina de estar funcionando a cada rato, de decir ya, vamos a hacer este proyecto, funciona fantástico. Cambio, acá desde la región, yo llevo cuánto tiempo, yo creo que tú igual en este tema avanzando, resistiendo, y hay Ajá. otras metodologías que uno va aprendiendo, no sé. Mm. Yo estuve en el Know-How, sigo trabajando con los del Know-How, y me acuerdo que me hicieron este curso que era iCorps para ver como el tema del emprendimiento y todo, y al final la forma en que no ha funcionado de que eso mismo que nos plantearon lo modificamos a cómo Mm. nosotros
podíamos lograr las mismas metas, pero viéndolo desde el territorio. Exacto. Yo creo que eso es lo que podríamos ver. Sí, inspirarse, pero no copiar el mismo modelo. Como Y tener una... claro la idea así como, ya Silicon Valley genera mucho dinero acá, Sí. nosotros estamos resistiendo a través, yo por lo menos de mi parte, de la startup que funciona dentro de la universidad, estamos resistiendo a través de fondos públicos, Corfonit, Mm. que son los que nos apoyan y tenemos que nosotros, que uno dice, oye, un fondo súper grande y después veis que sale agua lo que no se te hace nada lo que está avanzando, entonces ahí yo creo que hay que armar estrategias de las herramientas que tenemos desde la región o desde mismo Chile. Silvana quería hacer la conexión con una siguiente pregunta, enfocada en este caso a José, pero desde el prisma de desde Mumulcán, ¿ah? Tu rol también como director ejecutivo de Mumulcán, eh, sobre la transformación digital y la innovación en la agroindustria. Me imagino tienes conexión, digamos, con varios clientes y potenciales clientes del mundo privado. Yo quería preguntarte qué oportunidades observas tú, o probablemente desafíos también, nuevamente, en la adopción de nuevas tecnologías, nuevas ideas, pero sobre todo en una gestión un tanto más innovadora, digamos, desde el mundo privado. Ujú. A ver, bueno, primero desde la perspectiva de nosotros con las empresas con las que trabajamos que son del mundo de la industria agroalimentaria, es importante eh, que las empresas tengan una convicción, una voluntad y una estrategia corporativa que de alguna manera define un camino para la innovación, para la adopción de tecnologías digitales como la inteligencia artificial. Cuando eso está dado, cuando hay una estrategia, una Ujú. estructura y hay una estructura corporativa también que habilita eso, luego es mucho más fácil poder ir trabajando en conjunto desde la consultoría en el desarrollo de proyectos de innovación, de implementación tecnológica que puede ir desde algo muy simple como un Excel o un WhatsApp hasta una inteligencia artificial a la medida de la empresa para, por ejemplo, modificar, optimizar sus procesos, generar un nuevo producto, etcétera. Y ahí, cuando uno entra en ese proceso, creo que es fundamental. Los desafíos son culturales, ya lo habíamos conversado. Ajá. Hay reticencia, hay factores incluso psicológicos que de alguna manera son naturales en el ser humano porque es, se siente como una amenaza para tu trabajo, para tu quehacer, tu día a día. Y por lo tanto es muy importante ir trabajando siempre desde el inicio con las personas que están involucradas en estos proyectos. El operador de línea, el jefe de planta, los gerentes, o sea, todos los que están Mm. involucrados. Y lo que nosotros hacemos desde Mumulcán es, a través de la gestión del cambio y metodologías de innovación, Design Thinking, por ejemplo, es una de Ujú. las que nosotros hemos ido Ujú. adaptando. Vamos trabajando con ellos para ir a la raíz, a la causa raíz de los problemas y poder desarrollar soluciones a la medida de sus problemas, ¿ya? Y se co-desarrollan las soluciones. Y cuando tú co-desarrollas, estás involucrando la opinión, el criterio de otro, y por lo tanto el resultado de eso es mucho más adoptable, se acepta rápidamente y no hay tanta resistencia, Mm. porque haces parte de todo a los que están Tomando. en la empresa y están involucrados en el proceso. Y lo hemos visto con algunos proyectos en el último tiempo. Por ejemplo, estamos trabajando recién con una empresa grande acá en la región Sí. que exporta fruta fresca eh, y en el fondo están todos desde el área de excelencia operacional, producción, planificación O sea, es una adaptación colectiva. colectiva, están todos involucrados. Hay un mandato, dice el gerente Exacto, general, dice hay que hacer esto, eso exacto. es lo primero, pero están todos involucrados y vamos conversando, hacemos visitas a las plantas y vamos, de hecho hacemos todo lo que, una metodología tipo Lean, Sí. que vas caminando y conversando con los que están en la línea, los que están en la operación y van saliendo cosas que Ajá. no todos tenían muy claro y la solución se va ahí como ajustando y van apareciendo nuevos problemas también. Ok. Y te vas dando cuenta que Sí. a lo mejor no había que apretar esa tecla, sino que había que apretar otra tecla, que es más Justamente. importante.
sea, de una u otra forma hace mucho más eficiente el lenguaje innovador, el catching up, digamos, Sí. la absorción de... De todas maneras, bueno, hemos visto también cómo estos dos emprendedores y empresarios también, ya muy destacados de este rubro, dan soluciones y me gustaría, vamos terminando este bloque, ahí sabemos que tendríamos muchas preguntas que hacerles, pero me gustaría terminar sabiendo cómo, Silvana, tú creaste esta tecnología también para devolver la dignidad a las personas también, que tienen este tipo de discapacidad. ¿Qué mensaje también le darías a los innovadores que quieren ahondar en esta área y en general también como para aplicar digitalización a este tipo de personas que también lo necesitan bastante? No sé, yo creo que se atrevan, porque yo creo que ahora se está visibilizando mejor el diseño inclusivo. En el tema de que yo soy una fiel creyente de que el diseño está para solucionar dolores y problemas de las personas, los usuarios sociales. Entonces, yo creo que tienen que indagar, yo creo que se necesita mucho en tema de emprendimiento, no desde el diseño como diseñadora en sí, sino de personas creativas que quieren emprender o avanzar en proyectos innovadores dentro de esta área, que sí se atrevan, y no solamente en discapacidad visual, en todo tipo de discapacidades que puedan existir dentro de... Porque cuando uno empieza a investigar y trabaja desde la empatía, por ejemplo, en el design thinking de la empatía, ponerse en el lugar de observar y pasar días con las personas, después se da cuenta y dice, ¿cómo es posible de que nadie haya avanzado en algo tan simple Exacto. como poder ayudarlo en este tema de la... No sé, yo trabajo con el tema de la autonomía de las personas. Y me llamaba mucho la atención de que no existieran más proyectos, o sea, existen muchos proyectos, por supuesto, pero de que no se haya avanzado más desde la tecnología para ayudar. Yo me acuerdo cuando hicimos algunas pruebas, las primeras veces que hicimos las pruebas con MOV me decían, oye, qué fantástico, pero más que lo que haya hecho como MOV, sino de que se interesen desde la Sí. tecnología para las personas con discapacidad y que se visibilice lo que ellos están pasando, pero desde una forma contemporánea, se puede decir, incluyendo la de que sí, hoy sabéis que existe un accesorio fantástico para poder movilizarnos dentro de un espacio. Mira, ahí hay un Entonces, elemento también interesante porque evidentemente la empatía es un elemento propio también de una estrategia claro, y de un emprendedor, pero es decodificar a alguien, subirse arriba del dron sí. y desde arriba, digamos, mirar todo, digamos, el bosque, no solamente el árbol, No, como claro. dicen Aparte De todas de maneras. que cuando uno está trabajando desde esa perspectiva, yo creo que claro, uno tiene el primer usuario de que lo va a utilizar Ajá. la primera dirección, pero también hay otra parte que a mí me parece muy interesante, que lo hemos visto dentro del área del diseño, es como el efecto colateral que tiene un proyecto. Después cuando te dicen, oye, ¿qué posibilidad existe dentro de MOV? Claro, yo he estado en conversaciones con la Mutual, con personas que trabajan, no sé, con el ejército, con personas que trabajan en la Ujú. construcción, porque esto, aparte de ayudar a las personas con discapacidad visual, podría ayudar a otras personas en otras áreas. Y después te das cuenta, yo ya, obviamente digo, déjenme terminar este primero porque me vuelvo De loca, todas maneras. pero se puede ver estas múltiples perspectivas que pueden haber o existir dentro de esta misma área. Es como, por ejemplo, lo que hablaban anteriormente. Uno, claro, ve el primer usuario, pero está el efecto colateral, como la silla gamer, que después al final todos lo hicieron ya, para los que pasan más de 4 horas jugando en la silla gamer, pero en realidad ahora los mayores clientes son los oficinistas que Sí, pasan para tener una Justamente. silla ergonómica, y no fue, pero el efecto colateral que más dejó dinero dentro de... Ajá. Entonces igual es interesante ver la perspectiva, y yo Pa- creo que abrirse en el campo dentro Claro. de... Pasó de ser una innovación incremental, probablemente una innovación disruptiva. Claro, disruptiva y Exactamente. todo. Yo le decía, empezó como algo tecnológico y terminó siendo algo social. De Ajá. todas Que maneras. después no era algo como, ya les voy a dar, no sé, Sí. algo que no tenían porque lo tienen con el bastón blanco, pero sí la posibilidad de que puedan caminar en la calle con la mano tomada, que para nosotros es súper normal. Es como, ya voy a tomar la mano, de hecho no quieren tomar en la mano. Así como, y Sí. ellos como, ya vamos a Sí. caminar de la mano o tomar algún cuaderno o algo, un bolso para hacerse más autónomo. Y ese momento que uno le regala ya es algo que les da más autonomía y sentirse mucho más incluido entre la sociedad. Justamente. Y al Genial. final ganamos todos, digamos. Sí, de todas Sí, maneras. Ujú. Muchas gracias, Silvana. Muchas gracias a gracias, ustedes. José. Iván, buen capítulo, ¿no? Así es, Carla. Así Para que no, conocer más del sistema pero digital. totalmente. No solamente aquí lo hacemos para difundir conocimiento o divulgar conocimiento, sino también para, en este caso, incorporar nuevo conocimiento en este tipo de De conversaciones. todas Así que maneras. Y muchas esperamos gracias por que Muchas acompañarnos. gracias a esta ustedes por conversación el llegue a espacio. muchas personas, Sí. que motive también y siga inspirando a la innovación en el Maule. Y bueno, vamos concluyendo este quinto episodio de Construyendo Futuro con CTCI. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de cómo va la iniciativa CTCI en el Maule, y también suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde pueden ver
todos los capítulos de este interesante podcast. Muchas gracias por mantenerse atentos.